Bueno, diversas reacciones ha generado la decisión de otorgar la libertad condicional a más de 1.500 reos en varias regiones del país, un tema que vamos a analizar. Y para eso nos acompaña el director de la Asociación de Magistrados, Mauricio Lave. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Daniel. A ver, desde el Ministerio de Justicia, la ministra ha dicho que hubo un cambio de criterio. Desde la perspectiva de ustedes, ¿hubo un cambio o no que explique este aumento en algunas regiones en el porcentaje de finalmente las libertades condicionales que sí se otorgan? La verdad que yo he estado haciendo indagaciones respecto a este tema, como asociación nos importa, por la especificidad de la situación, ¿verdad? Y bueno, estos tribunales son eventuales, no son la misma gente siempre. Hay una elección, van cambiando todos los años. Y por tanto quizá hay un cambio de criterio, pero la verdad es que hemos revisado en ambas cortes, esto se hace en todo el país, pero la que ha llamado más la atención es Santiago y Valparaíso, y la verdad es que con los miembros de la comisión que yo he tenido contacto, la verdad es que se cumplió con el criterio que establece la ley nomás, no hay ninguna variación distinta. Pero concentrémonos justamente en Santiago y en Valparaíso. En el caso de Valparaíso se pasa de un 5, un 10% de promedio a un 90% de libertades condicionales otorgadas. Es a lo menos llamativo. En el caso de Santiago, de un 5 o 8% se pasa a más de un 30%. Entonces sigue vigente la pregunta de qué explica ese incremento tan importante en el porcentaje de libertades condicionales que sí son concedidas esta vez. Lo que explica esto es que los jueces analizaron en su mérito cada uno de las expedientes que fueron presentados por Gendarmería de Chile, analizaron si cumplían con los requisitos que establecía la ley, tomaron en cuenta las observaciones que hacía Gendarmería y votaron y decidieron que las personas que estaban cumpliendo con los requisitos legales podían salir de la cárcel. Pero, por ejemplo, en el caso de Gendarmería, lo que dice Gendarmería precisamente es que no se tomaron en cuenta sus recomendaciones, que hay por lo menos 528 casos en los cuales, en el caso de Valparaíso, Gendarmería sugirió no otorgar el beneficio y que muchos de esos beneficios sí se entregaron contra la recomendación de ellos. Eso es efectivo, pero lo que yo dije era que esos 528 sí cumplían con los requisitos que establece la ley para salir. Hoy día sabemos, y lo dijo la ministra, y eso está en la ley, que efectivamente el informe que hace Gendarmería no es vinculante para los jueces, sino no tendría sentido que los jueces participaran de esta decisión. Yo lo recuerdo que hasta hace 3 años atrás, esta situación hasta del año 2013, anteriormente nosotros lo que hacíamos los jueces era solo dar una recomendación para que el Ceremi decidiese. Hoy día eso se modificó por acuerdo de todo del espectro político y son los jueces los que deciden. Y efectivamente lo que me dicen, al menos desde Valparaíso, es que efectivamente estas personas cumplían con los requisitos legales y en su mérito fueron decidiendo los jueces uno a uno si salían o no. Está bien, pero ¿qué cambia en que en un año, con el mismo sistema de justicia, con los mismos delitos que se cometen en el país, menos del 10% de los presos se considera que cumplen con los requisitos y que por lo tanto se considera darles los beneficios, y al año siguiente un 90%? ¿Qué cambió? Lo que cambia es el órgano que resuelve. Y efectivamente eso pasa en todo el país, digamos. Nosotros, los jueces, no todos los años participamos en la misma comisión. Pero esto quiere decir que los jueces de este año eran más garantistas que los jueces de años anteriores, por ningún motivo. Es que la otra posibilidad es que la población penal analizada ha sido más buena que la anterior, no sé, como que si no eran más garantistas, ¿qué? Lo que pasa es que cada tribunal asume y toma la decisión de analizar en su mérito y decide, en este caso, en el caso de Valparaíso, que todas las personas que cumplen con el requisito legal tienen derecho a salir. Lo que no nos explica todavía muy bien es por qué porcentualmente es llamativo que en un año unos jueces digan 5%, 10% se concede. Ni los jueces que estuvieron el año pasado, Entonces, ni los jueces que estuvieron en el 2012, ni los jueces que estuvieron en el 2011, ni los del 2016 han dejado de hacer lo que la ley dice, que es examinar caso a caso, y han tomado la decisión. A ver, no estamos diciendo que hayan dejado de hacer o de cumplir con la ley. Estamos preguntando si hay un criterio distinto en un grupo que en otro, porque si no nos entiende, el porcentaje de libertades condicionales concedidas es tan distinto. No puede haber un criterio preconcebido. Lo único que estamos obligados a hacer, como en todos los casos que resolvemos, es analizar el caso a caso. Y en ese mérito, lo que no podemos dejar de hacer es saltarnos la ley. Y por tanto, todos los que están ahí pasaron el estándar de cumplir con los requisitos que establece la ley, que son 4.
Y Está bien, ustedes pero lo señalaron. eso lo entendemos, Mauricio. El punto es que yo creo que la gente que nos está viendo se sigue haciendo la misma pregunta que al principio. ¿Cómo es posible que de un año a otro cambie tan radicalmente, tan abruptamente el criterio de las personas que toman esta decisión? Porque hasta ahora no tenemos una explicación. ¿Cuál es la explicación de ese cambio? La verdad es que son personas distintas y analizaron en su mérito y tomaron una decisión distinta. Y eso pasa todos los días en todos los tribunales del país. O sea, las de ahora eran más garantistas. No, porque usted no puede definir más garantista porque toma la decisión de aplicar lo que se llama en derecho penitenciario el principio de progresividad. Y es una casualidad que el mismo cambio de criterio se ha dado en Valparaíso y el mismo cambio de criterio en Santiago. Son 17 cortes de apelaciones y usted me está analizando 2. En el caso de Santiago, el caso es muy diferente y por eso hay que tener cuidado. En el caso de Santiago, todas las personas que fueron recomendadas por Gendarmería salieron. Y no hay ninguna persona que no haya sido recomendada por Gendarmería que haya salido. Porque en esos casos la ley exige unanimidad y no se alcanzó unanimidad. Entonces, ni siquiera el caso de Valparaíso es comparable con el caso de Santiago. ¿Se consideró el problema del hacinamiento en las cárceles a la hora de ver estas libertades? Yo, por lo que conversé con las personas involucradas, lo que estuvo en vista es el análisis de lo que decían los informes. Si de rebote eso mejora la situación o baja el hacinamiento, es una consecuencia, pero no es el ejercicio buscado en este caso. Pero desde la Corte Suprema dijeron que sí se consideró. En este caso, lo que corresponde, si como consecuencia de eso baja el hacinamiento, sí, pero no está en la ley. ¿Se equivocó entonces Milton Juica en No, la Corte para Suprema nada. al decir que No. sí se había considerado? No, lo que dijo el vocero de la Corte Suprema era que, bueno, esta ley tenía ese sentido. Y usted revisa la historia legislativa y efectivamente en el año 2013 se estaba muy preocupado por la situación de hacinamiento. Piense usted que veníamos de 2 años antes, donde nosotros habíamos tenido el tema del incendio en la cárcel. Y por tanto, claro, que el Estado reaccionó y dentro de todas estas modificaciones modificó la ley de libertad condicional. Pero si lo que usted tiene que tener presente es que el sistema de persecución penal es un todo. Es tan importante para los jueces investigar y condenar a quienes cometen delitos, como también está dentro del sistema democrático de derecho permitirle a aquellas personas que hacen un esfuerzo dentro de la cárcel para rehabilitarse, darles la oportunidad de salir. Y es eso lo que se ha hecho. ¿No es demasiado azaroso, incluso para los derechos de las mismas personas que están privadas de libertad, pensar que si les toca una comisión determinada van a tener un 5% de posibilidades de salir libre y si les toca otra van a tener un 90% de posibilidades? Una de las complejidades del sistema del derecho completo y que se discute en los ámbitos académicos es una cosa que se llama la predecibilidad, es decir, que las personas, por un criterio de igualdad ante la ley, tengan más o menos certeza de cómo va a ser la interpretación legal. Eso pasa todos los días en los tribunales, usted puede revisar. Hay tribunales que tienen, Santiago tiene ¿cuántas salas? La Corte de Apelaciones. ¿Son todos los criterios iguales? Es que parece que Los criterios- es los que aquí criterios- no es muy los criterios de predecible, la- parece. los Parece criterios- que no es muy predecible lo que le va a pasar a alguien, porque Este con la fue un misma caso, normativa hay casos muy distintos. Habrá que ver en el futuro cómo funcionan las cosas. Yo no puedo hacer predicciones hacia el futuro. A mí lo que me importa relevar, y por eso hemos venido aquí, es decirle a la ciudadanía, nosotros hemos cumplido con lo que el sistema quiere. El sistema es transparente, objetivo y permite que cualquier persona pueda revisar las decisiones que hemos tomado. Entonces no debiera ser automático si cumplen con estas 4 causales. No, ¿salen? porque aún tenemos que Porque hacer sería objetivo, si no sería subjetivo. porque aún tenemos que hacer el bastanteo. Fíjese que hay ciertas personas que no salieron, pese a que estaban recomendadas. ¿Por qué? Bueno, porque la comisión revisó y, por ejemplo, en el caso de Valparaíso habían personas que estando recomendadas no cumplían con los requisitos del tiempo. Entonces es necesaria esta decisión jurisdiccional. Mauricio Lave, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.